Y capaz que para 2 meses más tenemos. Pero ya estamos entrando. Ya esto vamos a ver si Dios mediante vamos a estar terminando el capítulo 4. ¿eh? Ahí dice, en 1 de Pedro 4, vamos a leerlo a partir del versículo 12 de lo que estuvimos estudiando todos estos domingos atrás. Dice: amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometimiento. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Yo lo leí en la versión de las Américas. Por eso va a haber algunas diferencias con la Reina Valera. Pero estos hermanos, recordemos que estos hermanos estaban padeciendo persecución. Todo tipo de persecución estaban padeciendo estos hermanos. Veamos algunas cosas de los que estaban sufriendo. Por ejemplo, voy a ir rápido para que no se nos vaya mucho el tiempo. Dice, en el capítulo 2, versículo 12, podemos ver que estos hermanos padecían murmuraciones. También en el capítulo 2, en el versículo 18, padecían en sus trabajos, porque algunos tenían amos perversos y eran maltratados. En el capítulo 3, versículo 1, por ejemplo, podemos ver ahí el tema de la esposa y del esposo. Y muchas de las esposas tenían maridos inconversos. Asimismo, también podemos ver que los esposos tenían, en el versículo 7 del capítulo 3, podemos ver también que también los maridos, se entiende, no es explícito, está implícito, pero se entiende que también los maridos tenían esposas inconversas muchas veces. Y entonces ellos debían amarlas y tratarlas como vasos más frágiles también. En el capítulo 15 en el versículo 15 del capítulo 3, podemos ver que enfrentaban juicios. Enfrentaban juicios estos hermanos. En el capítulo 16 también podemos ver más murmuraciones. En el capítulo 4 ya, en el versículo 4, también había ultrajos ahí. En el capítulo 4, versículo 6, ahí también podemos ver que estos hermanos sufrían muerte. Entonces, estos hermanos estaban experimentados realmente en toda clase de persecución. Tenían murmuración, había murmuraciones, maltratos, matrimonios con su cónyuge inconverso. Podemos ver que tenían que enfrentar juicios, muchos eran muertos. Así que estos hermanos sabían lo que era verdaderamente una persecución. Ahora, la actitud que debían tener estos hermanos frente a estos problemas era esperanza y regocijo. Esto lo podemos ver desde el versículo 12 al versículo 14 de capítulo 4, que estuvimos viendo todos estos domingos. Esos maltratos o insultos, los que lo ejercen, para los que los ejercían, eran maneras de blasfemar el nombre de Cristo.
Sin embargo, hay dos razones por las cuales nosotros nos gozamos. Y eso lo podemos ver en el capítulo 14, en el capítulo 4, versículo 14. Podemos ver dos razones por qué gozarnos. En primer lugar, porque eso nos da una evidencia de que el Espíritu Santo habita en nosotros. Ahí dice, pues el Espíritu, en la versión de las Américas dice, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Eso es ahí nos podemos gozar. En segundo lugar, también podemos ver que porque es una manera de exaltar y glorificar el nombre de Cristo a través de estos sufrimientos externos, de este tipo que están padeciendo estos hermanos. Es una forma de exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Y hoy lo que nos toca a nosotros es a partir del versículo 15. Y el título que le puse al sermón es Manteniéndonos firmes en la tribulación. Vamos a estar viendo 3 puntos en este sermón. El primer punto, vamos a ver cómo evaluar las causas de nuestra adversidad o persecución. En segundo lugar, cuál es la finalidad o propósito de ellas. Y en tercer lugar, ¿qué reacción debemos tener frente a estas situaciones? Entonces, vamos a tratar de aprender cómo evaluar este tipo de adversidad, cuál es la finalidad o el propósito de las persecuciones y cuál es la reacción que nosotros debemos tener frente a ellas. El primer punto, entonces, evaluando las causas de nuestra adversidad. Pedro, inmediatamente después de que les da las razones para estar contentos en medio de la persecución, les hace una aclaración de la siguiente manera. Dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Podemos ver acá que se está usando las palabras así que. Hace que sus destinatarios y nosotros, obviamente, evaluemos por qué nos está pasando dichas persecuciones o dichas cosas malas que nos están pasando. Pedro comenzará a aclarar que la única razón por la cual debemos gozarnos y saber que somos bienaventurados en medio de la persecución es cuando legítimamente sufrimos por causa de ser cristianos. Eso es lo que va a comenzar a hacer Pedro acá. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como. Él dice, ninguno de vosotros. Y acá no hay excepción, acá entramos absolutamente todos. La inclusión es total. Y una de las cosas que nosotros debemos entender, que esto es inconcebible que alguno de nosotros padezca como homicidas, ladrones o por entrometerse en lo ajeno. E inmediatamente después hace una lista de las cosas por las que no solo nos debemos sentir bien, sino que por el contrario debemos avergonzarnos. ¿Cuál es la lista? La que recién decía: homicidas, ladrones, entrometerse en lo ajeno. Por esas cosas nosotros debemos avergonzarnos. Dice la versión, me gustó mucho cómo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecen sufrir y pasar vergüenza. Eso es lo que está diciendo el texto. Esto es lo que estaba despertando Pedro en la conciencia, en la mente de sus lectores y de todos nosotros. La única razón, es inconcebible que un cristiano sufra por causa de estas cosas. No podemos pensar
en agarrar y decir, ay, yo puedo ser homicida y sufrir y decir, pobrecito de mí. No, es inconcebible. Un cristiano no puede. En otras palabras, como me gusta, lo voy a repetir otra vez, como dice la versión de la Biblia de Dios, ¿cómo es? Palabra de Dios para todos. Dice, si son asesinos, ladrones, delincuentes, y si se meten en asuntos ajenos, merecen sufrir y pasar vergüenza. Ahora, ¿por qué Pedro hace esa aclaración? Si nosotros observamos estas listas, la de homicidas, ladrones y entrometerse en lo ajeno, si nosotros observamos esta lista, todas estas clases de adjetivos nos muestran que son pecados contra nuestro prójimo. Todos esos adjetivos nos muestran que son pecados contra nuestro prójimo. Y por ende nosotros estamos violando el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que lo que había dicho Pedro anteriormente en su carta, por ejemplo, vean ahí en 1 de Pedro 3, 8 y 9. Ya se lo habías dicho, Pedro. Dice, en conclusión, cuando termina de dar todos los requisitos de cómo debían comportarse en la sociedad, como esposos, en el trabajo, dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, y no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y para nosotros como cristianos, el homicidio abarca mucho más. No solo lo tenemos que tomar literalmente. No solo tomarlo literalmente. Fíjense, recordemos lo que el Señor Jesús decía en Mateo 5, del 21 al 22. Dice, Mateo 5, de 21 al 22, dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, yo lo voy a leer de la versión de las Américas, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, esto nos eleva realmente. Nosotros no solamente tenemos que tomarlo, la carta primera de Pedro cuando dice, ustedes se deben avergonzar si padecen persecución o cualquier cosa grave si son homicidas. En este caso es, si yo tengo un problema aún con mi hermano y yo ofendo a mi hermano de tal manera, yo cometo homicidio. Y es eso lo que nos está diciendo. Pablo tuvo que lidiar también con estas cosas y también instruir a varias iglesias, como por ejemplo a trabajar en vez de robar, o ocuparse de sus propias cosas en vez de entrometerse en lo ajeno. Por ejemplo, veamos ahí en Efesios 4:28. Efesios 4:28. Fíjense cómo Pablo les dice a estos hermanos, el que robe, ¿se dan cuenta de lo que estaban haciendo los hermanos? Dice, el que robe, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En la iglesia de Éfeso había hermanos de manos ligeras. Y Pablo le tenía que exhortar.
También Pablo tuvo que exhortar a los hermanos de Tesalónica. Ahí en Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, y a que tengáis, obviamente yo lo enganché cortado acá, lean todo el contexto, ¿no? Y a que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado. Estos hermanos, recordemos, para entender mejor el Primera de Tesalonicenses, estos hermanos ellos decían Cristo viene pronto, entonces se habían relajado totalmente y habían dejado de trabajar, habían empezado a entrometerse en las casas de los hermanos, muchos eran vagos, muchos eran ociosos, y Pablo tuvo que exhortarlos de esa manera, a que se ocupen de sus trabajos, a que no se metan en los asuntos ajenos. Esto se debía dejar en claro, porque muchas veces, en el nombre del cristianismo, nosotros nos permitimos hacer cosas que la Biblia nos exhorta a no hacer. Y después nosotros tenemos el tupé de agarrar y decir, estoy siendo perseguido o calumniado o hablan mal de mí porque soy cristiano. Y estoy haciendo cosas que me deben avergonzar. Pedro dice, ninguno de vosotros debe padecer como homicida, ladrón o por entrometerse en lo ajeno. Ninguno. Eso nos tiene que dar vergüenza. Eso nos tiene que dar vergüenza. Ahí en el versículo 16 dice, pero, capítulo 4, versículo 16 de Primera de Pedro. Dice, pero, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esta palabra, pero, nos indica un contraste. Una razón por la cual en este caso sí es válido estar gozosos y sentirnos bienaventurados. En el caso anterior, que es el contraste, en el caso anterior nos debíamos sentir avergonzados si éramos perseguidos por causas de habernos entrometido en los asuntos ajenos, en haber robado o en haber hecho algún tipo de daño. Eso nos debía traer vergüenza. Pero en este caso, si padecemos como cristianos, no nos debemos avergonzar. Recordemos todo lo que Pedro instruyó a estos cristianos sobre cómo debían conducirse en el mundo. Eso lo podemos ver, si ustedes recuerdan, desde el capítulo 3 y parte del capítulo 4. Esto incluía cómo debían comportarse en el hogar, cómo debían comportarse cómo debían tratar a su esposa, cómo debían tratar o ser con su esposo, cómo debían ser con sus patrones, con el gobierno, con sus vecinos, ya con todos. Pedro ya venía instruyéndolos en esta carta. Si estos hermanos hacían todo esto y así todo sufrían injurias o injusticias o maltratos, como era lo que muchos pasaban, no tenían de qué avergonzarse. No tenían de qué avergonzarse. Se debían sentir gozosos y bienaventurados. ¿Y qué debían hacer en medio de esas circunstancias? El texto nos dice, si no glorifiquen a Dios por ello. O como dice la versión de las Américas, sino como tal glorifiquen a Dios. Recordemos que en la época del primer siglo de los cristianos, ser llamados cristianos era considerarlos de una manera despectiva.
Fueron los inconversos que les llamaron cristianos a los primeros hermanos. Pero los llamaban como una forma despectiva. Y eso era lo que estaba pasando acá. Sin embargo, ellos no debían sentir vergüenza, sino debían glorificar a Dios. Y esa es la reacción que debemos tener como cristianos. Podemos ver esta actitud en Pedro, por ejemplo, y en Juan. Si nosotros leemos, vamos a leer, no, léanlo después en su casa, Hechos capítulo 3 y capítulo 4, ahí Pedro y Juan están subiendo al templo a orar. Y hay una situación que hay un hombre mayor de 40 años, cojo. Y Dios, a través de Pedro, ¿qué hace? Sana a ese cojo. ¿Y qué es lo que pasa en medio de ellos? Y predica el evangelio. ¿Y qué pasa? Son arrestados. Son arrestados por hacer el bien y por predicar el evangelio. ¿Y qué pasó cuando los liberaron? Fíjense ahí, sí, en Hechos 4:23. Vean la reacción de Pedro y de Juan. Hechos 4:23. Dice, al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cuál fue la reacción de ellos cuando fueron realmente maltratados, encarcelados por hacer el bien, por sanar a un cojo y predicar el evangelio? ¿Cuál fue la reacción de ellos cuando fueron liberados? Hubo una adoración colectiva con todos los hermanos a Dios. Y reconocieron que Dios, que Él es el soberano. Veamos otro caso. Por ejemplo, ahí, el de Pablo y Silas en Hechos 16, a partir del versículo 11. Si se nos relata ahí la llegada de Pablo y Silas a Filipos. Y allí el Señor, por medio de Pablo, echó fuera un demonio de una muchacha, que era, ese demonio era un demonio de adivinación. Y esta muchacha nos relata ahí Hechos que traía gran ganancia a sus dueños. ¿Y qué pasa cuando Pablo echa fuera, o el Señor a través de Pablo echa fuera ese demonio? Las personas se enojaron y los prendieron. Y dice el texto ahí en Hechos 16, 19. Hechos 16, 19 dice: pero al ver sus amos, el amo de la muchacha, ¿no?, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, no poco, mucho, los encarcelaron los echaron en la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardara con mucha seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, Pablo y Silas
Y sí, predicaban el evangelio, echaron fuera un demonio. Esta gente los prendió, los castigó con vara y dice, y duramente. Les puso un cepo, o sea, esas cosas que se le ponían en los como grilletes, que no se podían mover. Al igual que Pedro y Juan, ellos no fueron encarcelados o no sufrieron por ser ladrones o por ser homicidas o por entrometerse en lo ajeno, sino que padecieron como cristianos, haciendo el bien y predicando el evangelio. ¿Y qué actitud tuvieron ellos? ¿Acaso se lamentaron porque los azotaron en gran manera? ¿Acaso ellos llamaron a sus hermanos para decirle, miren lo que me han hecho o miren lo que nos han hecho, esto es injusto? ¿O tuvieron autocompasión? ¿Qué dice ahí el texto de Hechos 16:25? Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Esa es la actitud que tuvieron ellos. ¿Acaso ahora la pregunta que se nos puede formular en la cabeza, ¿acaso todos estos hombres eran masoquistas? ¿Les gustaba sufrir? ¿O eran seres especiales que no sentían el dolor? No, eran personas como nosotros, pero entendieron el principio. Cuando se encontraron con una legítima causa de sufrimiento, esto es, haciendo el bien, bendiciendo al prójimo, y la paga que recibieron fueron maltratos, injurias y aún la muerte, aún así glorificaron a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Porque Dios tiene el control. Ahora, ¿por qué suceden todas estas cosas? Y esto me lleva a mi segundo punto. ¿Cuál es el fin de estas cosas? ¿Cuál es el propósito de estas cosas? Versículo 17 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, ¿de qué clase de juicio está hablando el autor? Obviamente, claramente el texto nos habla del sufrimiento. No está hablando del juicio de Dios que se llevará a cabo en el fin de los tiempos. Está hablando del sufrimiento. De ese tipo de juicio está hablando acá. Ahora, ¿por qué se puede saber que Pedro no está hablando del juicio final de Dios, del juicio como condenación? Bien, vamos a revisar la carta de Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 2. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. Versículo 18, vamos a ver. Dice del capítulo 1, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino
con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Veamos ahora el capítulo 2, versículo 9. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Versículo 21 del capítulo 2. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Versículo 24. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y que vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Capítulo 4, versículo 6. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Es absurdo que esté hablando del juicio de Dios como condenación. Porque Pedro estuvo alentando en toda su carta a estos hermanos y les decía: Dios los escogió. Él les extendió su misericordia. Él proveyó un sustituto que es su Hijo Jesucristo y murió como un cordero derramando su sangre por sus pecados. Y fue absorbido nuestros pecados en Cristo en la cruz. Estaba alentando a sus lectores. Entonces no puede hablar de un juicio condenatorio. Cristo murió por los pecados, dice Pedro, una sola vez. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pablo les decía a los romanos en su carta, por ejemplo, en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con vosotros, dice Pablo a la iglesia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ese es el juicio condenatorio. Seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, podemos ver que nosotros no somos castigados o no estamos sufriendo por causa de nuestros pecados como parte de la condenación. Eso ya fue pagado por Cristo. Estos cristianos y nosotros sufrimos para ser moldeados. Esto es parte de nuestro crecimiento. Esto es parte de nuestra santificación. Eso es lo que el texto nos está diciendo ahí de primera de Pedro 4:17. Es parte del sufrimiento, es parte de nuestra santificación, de nuestro crecimiento. Recordemos a Cristo como hombre. Él a través del sufrimiento aprendió obediencia, dice el autor de Hebreos. Fíjense ahí en Hebreos 5. Versículos 7, Hebreos 5:7. Fíjense cómo lo describe. Dice:
Y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Ahora, esto no quiere decir que Cristo no era perfecto. Esto no quiere decir que Cristo no era perfecto, porque Él nació sin pecado, pero como hombre debía obedecer sin usar sus atributos divinos, sino que debía sufrir como hombre y salir victorioso como hombre. Por eso Él es el autor de eterna salvación. Ahora, y si Cristo como hombre perfecto, no teniendo nada que ver con el pecado, debió ser perfeccionado mediante el sufrimiento, la pregunta que nos debemos hacer: ¿qué nos toca a nosotros, que somos pecadores redimidos y que estamos luchando con nuestro pecado remanente? ¿De qué otra manera seremos santificados? Pues Pedro les había explicado eso. Primera de Pedro 1:6. Fíjense, Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Ahora, ¿para qué las pruebas? Versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, se halla, que resulta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios, fíjense cómo lo muestra Pedro a Dios, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el fin de las persecuciones. Ese es el fin de las pruebas. Ese es el fin muchas veces del dolor. Es para transformarnos más y más a la imagen de Cristo. Pero Pedro les hace reflexionar. Voy a parafrasear ahí más o menos el versículo 16 y 17. Si ese sufrimiento terrible y muchas veces aterrador, porque muchos tenemos que acordarnos que fueron muertos en el circo romano, comidos por leones, o como dice Hebreos 11, muchos fueron aserrados, como relata también Hebreos 11. Si este sufrir en la carne es muchas veces espantoso y da terror, dice Pedro, ¿qué les espera a los impíos que no obedecen el Evangelio? Si muchas veces estos hermanos debían sufrir de tal manera que muchas veces, mis hermanos, yo lo único que tengo miedo son a los perros. Si yo veo un perro, realmente, si yo veo un perro, yo prefiero cruzar de vereda. Imagínense un león. Ahora imagínense en ellos desprotegidos, con
con 5, 6, 10 leones. Ahora Pedro le dice, eso no es nada. ¿Qué será? ¿Qué se espera? ¿Qué les espera a los impíos que no obedecen el Evangelio? El sufrimiento que nosotros podemos pasar es un abrir y cerrar de ojos comparado con la eternidad de estos hombres y mujeres que pasarán una eternidad en el infierno. Como Jesús decía, allí será el lloro y crujir de dientes. Por eso Pedro, tomando Proverbios, ahí 11:31, dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Si nosotros sufrimos en esta corta vida, pero con el propósito de ser más como Cristo, ¿qué de aquellos que no se arrepienten de sus pecados y no creen en Cristo? Mis hermanos, fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 10:28. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. El 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y dice el 31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y eso a nosotros nos tiene que hacer pensar cuando pasemos por tribulaciones. Dios nos alcanzó con su gracia. Dios nos alcanzó con su misericordia por medio de Cristo. Todo lo que pasemos en esta vida es para glorificar el nombre de Cristo. Y saber que todo lo que nos sucede es para nuestro bien y todo lo tiene bajo control Dios. Dios extendió su misericordia, hermanos. Cuando nosotros muramos, y si algunos, como pasa en Irak, si algunos hermanos están siendo muertos y deben sufrir muchísimos horrores, tienen una seguridad que no pasarán su eternidad lejos de Dios. Porque la ira de Dios la absorbió Cristo en la cruz. Eso es lo que le está diciendo Pedro ahí. Para que nosotros podamos comparar lo que son nuestras tribulaciones, que es lo que le espera a aquellos impíos. Sabiendo esto, me lleva a mi tercer punto muy corto. La reacción que debemos tener frente a estas situaciones. Dice el versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pedro repite en su carta la frase voluntad de Dios y hagan el bien. En el capítulo 2:15 dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Capítulo 3, versículo 17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Capítulo 4, versículo 2. Pero para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, qué consuelo son estas palabras que dice, si padecen según la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios que solo quiere transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa voluntad que hace que nuestra fe sea fortalecida. Esa voluntad que hace que su gozo sea mayor.
Esa voluntad que hace que nosotros exaltemos más y más el nombre de Cristo. Y la frase que usa Pedro ahí dice: encomienden sus almas al fiel Creador. Esa es la primer reacción que debemos tener. Encomendar nuestras almas al fiel Creador. Dios es fiel y es uno de sus atributos, su fidelidad. Ahora, ¿y cómo sabemos que Él es fiel? En primer lugar, cumplió lo que Él prometió en el huerto. Nos dio un Salvador, quien cargó todas nuestras culpas. Todas nuestras culpas. Fíjense cómo lo dice ahí en Romanos. Rápidamente, ahí en Romanos capítulo 8. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Mis hermanos, Él nos dio todo. Cristo nos dio. Nos dio a Cristo. Todos los demás es nada para Dios. Nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Acaso necesitamos más pruebas de la fidelidad de Dios, quien entregó a lo más preciado y valioso que es su Hijo? Fíjense que no solamente nos entregó a su Hijo, nos dio su Espíritu Santo para que habitase en nosotros y que Él sea nuestra garantía de nuestra salvación. Dice Pablo en Efesios 1:3: en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras de la redención a la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Por eso debemos confiar en Él. Por eso nosotros podemos depositar nuestras almas al fiel Creador. Nadie nos arrebatará de sus manos. Estamos seguros en sus manos. Al saber que Dios es fiel y podemos confiar nuestras almas a Él, la segunda reacción que esto nos motiva es, dice Pedro, hagan el bien. Hagan el bien. Primera de Pedro 3:8. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanzas, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Versículo 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios.
Y Pablo cierra su carta a los Gálatas, ahí en Gálatas 6, 9 y 10. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. En conclusión, hermanos, en primer lugar debemos evaluar las causas que nos llevaron a la situación en que estamos. El tema de dolor, persecución, tribulación. Tenemos que evaluar las causas. ¿Por qué? ¿Es porque hubo pecado en mí? ¿O es porque realmente soy maltratado por hacer el bien y predicar el evangelio? Si son legítimas las causas, esto es, nos pasa por hacer las cosas bien, debemos adorar a Dios y exaltar su nombre, porque todo eso es para nuestro bien. Debemos pensar también, si a nosotros nos duele los sufrimientos que estamos pasando en este preciso momento, que es por un periodo corto en nuestra vida, debemos evaluar qué les pasará a aquellos que se enfrentarán con un Dios justo y los juzgará por despreciar a Cristo. Nuestros sufrimientos no son nada comparado a lo que ellos van a sufrir. Y esto nos debe motivar a hacer bien y compartir el evangelio. Ese es nuestro motor para predicar el evangelio. Espero que el Señor realmente pueda obrar en nuestros corazones y meditar en estas palabras. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque eres tan bueno con nosotros. Y podemos ver cómo has extendido tu gracia y tu misericordia, Señor, para con nosotros. Señor, gracias porque nos libraste, Dios, de la ira venidera. Pero no solamente porque nos íbamos a enfrentar contigo, Señor, sino que restauraste nuestra relación contigo para que te disfrutemos, para que te adoremos, para que nosotros podamos ver todo lo creado y exaltar tu nombre. Fuimos creados para adorarte, exaltarte y disfrutarte por la eternidad. Gracias porque has restaurado, Dios, esa relación. Y adoramos a Cristo nuestro Señor. Padre, abre el corazón, el entendimiento de aquellos que no te conocen y puedan ver la obra de Cristo como su único salida, su único salvador es Cristo. Ten misericordia, Dios. Te alabamos y te exaltamos, bendito Dios. Ayúdanos a hacer el bien y predicar tu palabra. Ayúdanos a tener compasión por los perdidos, para que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús. Amén.